En el corazón de Catalufia, entre las montañas que rodean un pequeño pueblo llamado San Cristóbal del Valle, se alza una leyenda que ha sobrevivido generaciones: el espejo del guardián. Se dice que aquel objeto, escondido en una casona antigua, refleja no la apariencia física de quien lo mira, sino la verdad más profunda de su alma. La historia comienza con Mateo, un joven de 27 años que ha perdido el rumbo. Vive atrapado en una rutina gris. Trabaja en una oficina de contabilidad en la ciudad. Regresa cada noche a un departamento silencioso y siente que su vida carece de propósito. Su padre falleció cuando él era niño, y su madre, aunque cariñosa, nunca habló demasiado de las raíces familiares en San Cristóbal. Todo lo que Mateo sabe es que allí, en ese pueblo, nació su abuelo, un hombre del que apenas quedan recuerdos y un par de fotografías descoloridas. Un día, Mateo recibe una carta inesperada. El remitente es don Aurelio, un anciano que asegura haber sido amigo de su abuelo. En la carta, lo invita a visitar San Cristóbal para conocer la historia de su familia y, sobre todo, para descubrir el secreto del espejo del guardián. La carta está escrita con una caligrafía firme, y en el margen hay un símbolo extraño, un círculo con una línea quebrada en el centro, como si representara un espejo roto. Mateo duda. ¿Qué sentido tendría viajar a un pueblo que apenas conoce? Sin embargo, algo en la carta lo inquieta. Esa misma noche sueña con un espejo enorme, rodeado de llamas, en el que su reflejo le habla con voz propia. Si no te conoces, nunca serás libre. La mañana siguiente, decide pedir vacaciones y emprender el viaje. El camino hacia San Cristóbal es largo, lleno de curvas y paisajes que parecen sacados de un mural. Los campos de maíz se extienden hasta el horizonte y las montañas se tiñen de tonos verdes y dorados. Al llegar, lo recibe un aire distinto, más puro, acompañado por el sonido de campanas que marcan el mediodía. El pueblo es pequeño, con calles empedradas y casas de adobe pintadas de colores vivos. Los habitantes lo miran con curiosidad, como si reconocieran en él un rostro familiar. Don Aurelio lo espera en la plaza principal, sentado en un banco de madera. Es un hombre de cabello blanco y mirada penetrante, vestido con un sombrero ancho y un bastón tallado con símbolos antiguos. Sabía que vendrías, dice Aurelio sin necesidad de presentación. Tu abuelo me habló de ti antes de morir. Dijo que algún día buscarías respuestas. Mateo siente un escalofrío. Aurelio lo conduce a la casona donde se guarda el espejo. Es un edificio antiguo, con muros gruesos y puertas de madera oscura. En el interior, el aire huele a incienso y humedad. Aurelio le explica que el espejo no es un objeto cualquiera. Es un portal hacia la verdad interior, pero también una prueba peligrosa. Quien lo mira debe enfrentarse a sus miedos más profundos. El espejo no miente, advierte Aurelio. Te mostrará lo que ocultas incluso de ti mismo. Mateo observa la sala donde se encuentra el espejo. Es un espejo alto, enmarcado por hierro forjado con figuras de serpientes y soles. La superficie parece líquida, como si estuviera hecha de agua en movimiento. En ese instante, Mateo siente que su viaje apenas comienza. El pueblo, el espejo, Aurelio, todo parece formar parte de un destino que lo llama desde hace años. Mateo se acerca lentamente al espejo, y justo antes de tocarlo, escucha una voz susurrar detrás de él. No todos los que miran sobreviven a lo que ven. San Cristóbal del Valle no era un pueblo cualquiera. Sus calles empedradas parecían guardar secretos en cada grieta, y las fachadas de las casas, pintadas en tonos vivos de azul y amarillo, narraban historias de generaciones que habían aprendido a convivir con la montaña y sus misterios. El aire olía a leña recién encendida y a maíz tostado, mientras los niños corrían por la plaza con máscaras de jaguar, evocando las antiguas tradiciones que aún sobrevivían en las fiestas locales. Mateo, recién llegado, se sentía como un extraño en un lugar que, sin embargo, lo miraba con familiaridad. Cada rostro parecía reconocerlo, como si el pueblo entero supiera que él estaba destinado a regresar. Don Aurelio lo acompañaba, caminando con paso lento pero firme, señalando lugares clave: la iglesia barroca con campanas que resonaban como advertencias, el mercado donde las mujeres vendían hierbas medicinales, y la cantina donde los hombres hablaban en voz baja de historias que nunca se escribían. Tu abuelo era un hombre respetado aquí, le dijo Aurelio mientras se detenían frente a una casa de adobe con un mural de serpientes y soles. Pero también era temido. El espejo lo cambió, y muchos nunca entendieron cómo. Mateo escuchaba en silencio. Su abuelo, del que apenas tenía recuerdos, parecía ser una figura rodeada de misterio.
Aurelio le explicó que el espejo había sido custodiado por generaciones y que cada guardián debía enfrentarse a él para comprender su propósito. Algunos habían encontrado paz, otros habían enloquecido. En el pueblo, Mateo conoció a Isabel, una joven artesana que trabajaba el barro y la cerámica. Sus manos estaban siempre manchadas de arcilla, y sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y desconfianza hacia el recién llegado. Isabel había oído hablar de él por Aurelio y no dudó en cuestionarlo. ¿De verdad crees que puedes mirar el espejo y salir ileso?, preguntó mientras moldeaba una vasija. No lo sé, respondió Mateo con honestidad, pero siento que debo hacerlo. Isabel se convirtió en una presencia constante. Aunque desconfiaba, también parecía interesada en acompañarlo en su búsqueda. Su historia personal estaba marcada por pérdidas. Su hermano había desaparecido tras intentar enfrentar el espejo años atrás, y desde entonces ella había jurado nunca acercarse a esa casona. Otro personaje clave era Padre Tomás, el sacerdote del pueblo. Hombre de fe, pero también de dudas, había dedicado su vida a intentar comprender el simbolismo del espejo. Para él, no era un objeto maldito, sino una herramienta de revelación espiritual. Sin embargo, advertía que no todos estaban preparados para lo que mostraba. El espejo no destruye, le dijo a Mateo en una conversación nocturna bajo las estrellas. Solo revela. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con lo que vemos. La presencia del espejo influía en todos los habitantes. Algunos lo veneraban como un objeto sagrado, otros lo temían como una maldición. El pueblo estaba dividido, y esa tensión se palpaba en cada conversación. Mateo, mientras tanto, comenzaba a sentir que su viaje no era solo hacia un objeto, sino hacia sí mismo. Las calles, las personas, las historias que escuchaba, todo parecía empujarlo a confrontar las sombras que llevaba dentro. La culpa por no haber estado cerca de su padre, la sensación de vacío en su vida y el miedo constante de no ser suficiente. Isabel, Aurelio y Padre Tomás se convirtieron en los pilares de su experiencia en San Cristóbal. Cada uno representaba una visión distinta del espejo, el temor, la sabiduría y la fe. Y Mateo, atrapado entre esas perspectivas, debía decidir cuál seguir. Las noches en el pueblo eran especialmente intensas. El sonido de los grillos se mezclaba con cantos lejanos, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Mateo soñaba constantemente con el espejo, pero en sus sueños ya no era un objeto inmóvil. Se transformaba en un río, en un fuego, en un rostro que lo observaba con severidad. Una madrugada, Mateo despierta sobresaltado. En la ventana de su habitación, alguien ha dejado una vasija de barro con un mensaje grabado. El guardián te espera. No tardes. Mateo no podía apartar de su mente la vasija de barro con el mensaje. El guardián te espera. No tardes. El pueblo parecía observarlo con más intensidad desde aquel día. Las miradas se volvían inquisitivas, como si todos supieran que el tiempo de las dudas había terminado. Don Aurelio lo llevó nuevamente a la casona del espejo. Esta vez, la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado antes. El aire era más denso, cargado de un silencio que pesaba en los hombros. El guardián no es un hombre, le dijo Aurelio con voz grave. Es la fuerza que protege el espejo. Nadie lo ha visto, pero todos lo sienten. Mateo avanzó por el pasillo oscuro. El espejo brillaba tenuemente, como si respirara. Isabel apareció de repente, con el rostro tenso. No deberías estar aquí, le advirtió. El pueblo está dividido. Algunos creen que tu llegada traerá la ruina. Otros esperan que seas el elegido para romper el ciclo. Mateo la miró fijamente. ¿Y tú qué crees? Creo que el espejo ya decidió. El conflicto comenzó a crecer no solo dentro de Mateo, sino también en el pueblo. Los rumores se intensificaron. Unos decían que el espejo estaba despertando porque Mateo había llegado. Otros aseguraban que él sería consumido como su abuelo. Una noche, en la cantina, un grupo de hombres lo enfrentó. Tu abuelo trajo desgracia, le espetó uno de ellos. Después de mirar el espejo, nunca volvió a ser el mismo. ¿Quieres repetir su error? Mateo respondió con calma. No vine a repetir nada. Vine a entender. Pero las tensiones se desbordaron. El pueblo comenzó a dividirse en dos bandos, los que apoyaban a Mateo y los que exigían que se marchara antes de que el espejo desatara su poder. El conflicto interno de Mateo se intensificaba. Cada noche soñaba con su padre, que lo miraba desde el otro lado del espejo y le decía, no huyas de ti mismo.
El miedo lo consumía, y si el espejo revelaba que no era digno, que su vida había sido un error, Isabel, a pesar de sus advertencias, se convirtió en su aliada más cercana. Lo acompañaba en sus recorridos por el pueblo, le mostraba los lugares donde su hermano había estado antes de desaparecer. Él también pensaba que podía enfrentarse al guardián, le confesó una tarde. Pero nunca volvió. El conflicto se volvió personal. Mateo no solo debía enfrentar el espejo, sino también demostrar que podía romper el destino que había atrapado a su familia y a otros antes que él. Padre Tomás lo buscó en la iglesia. El espejo no es enemigo ni aliado. Es un reflejo. El verdadero conflicto está en ti. ¿Podrás aceptar lo que eres? Las palabras resonaron en Mateo como un desafío. El pueblo, las voces, los sueños, todo lo empujaba hacia el espejo. Pero el miedo a perderse en él lo paralizaba. Una noche, mientras caminaba por la plaza, escuchó un murmullo colectivo. Los habitantes se habían reunido, exigiendo una decisión. «Que lo enfrente ya», gritaban algunos. «Que se marche antes de que sea tarde», respondían otros. El conflicto alcanzó su punto más crítico. Mateo debía decidir si enfrentaba el espejo o huía. Isabel lo tomó del brazo y le susurró: «Si no lo haces, nunca sabrás quién eres». Mateo cerró los ojos. El miedo era real, pero también lo era la necesidad de respuestas. El espejo lo llamaba, y el guardián aguardaba. Esa misma noche, Mateo despierta sobresaltado. En su habitación, el espejo ha aparecido, aunque la casona está cerrada. Su reflejo sonríe, pero no es él. El conflicto principal de Mateo con el espejo se entrelazaba con varias subtramas que enriquecían la tensión y la profundidad de la historia. El pueblo no era solo un escenario, sino un organismo vivo que reaccionaba a cada paso que él daba. Isabel llevaba años marcada por la ausencia de su hermano, Julián. Su historia se convirtió en una subtrama esencial. Julián había intentado enfrentar el espejo y nunca regresó. Algunos decían que había enloquecido y huido a las montañas, otros aseguraban que el espejo lo había atrapado. Mateo, al escuchar los relatos, comenzó a investigar. Preguntó a los ancianos, buscó en los archivos de la iglesia y descubrió que Julián había dejado notas en las que hablaba de un guardián que lo seguía incluso fuera de la casona. Isabel, al compartir estas notas con Mateo, se debatía entre el dolor y la esperanza de que su hermano aún viviera. «Si lo encuentras, sabré que el espejo no solo destruye», le dijo con voz quebrada. «Sabré que aún hay redención». La tensión social se convirtió en otra subtrama. Los habitantes comenzaron a organizar reuniones secretas. Unos querían destruir el espejo, otros lo defendían como parte de su identidad cultural. Mateo se vio atrapado en medio de esa lucha, convertido en símbolo de esperanza o de amenaza. Un grupo liderado por don Ramiro, un comerciante influyente, exigía que Mateo se marchara. Ramiro acusaba a Aurelio de manipular al pueblo con supersticiones. «Ese espejo es solo un objeto viejo», gritaba en la plaza. «No necesitamos guardianes ni elegidos». La confrontación con Ramiro añadió un nivel político y social al conflicto. Mateo ya no solo debía enfrentar sus miedos, sino también demostrar que su búsqueda tenía sentido para todos. Don Aurelio, aunque parecía un guía sabio, ocultaba un secreto. Mateo descubrió que Aurelio había sido guardián del espejo en su juventud y que había sobrevivido, pero a un costo. Había perdido a su esposa, quien no soportó lo que vio en su propio reflejo. Este pasado oculto revelaba que Aurelio no era un simple mentor, sino alguien marcado por el mismo destino que ahora enfrentaba Mateo. Su silencio sobre el tema generó desconfianza, y Mateo comenzó a preguntarse si Aurelio lo estaba llevando hacia el mismo sacrificio. La subtrama espiritual se desarrollaba con Padre Tomás, quien veía en el espejo una oportunidad de reconciliar la fe con la verdad interior. Para él, el espejo era una metáfora del juicio divino. «No temas lo que veas», le dijo a Mateo. «Teme lo que decidas hacer después». Su visión aportaba un matiz filosófico. El espejo no era enemigo ni aliado, sino un reflejo de la libertad humana. Cada subtrama traía consigo obstáculos prácticos. Mateo debía lidiar con la hostilidad de Ramiro, con la presión de Isabel, con las dudas sobre Aurelio y con las advertencias de Tomás. Además, comenzaron a suceder hechos extraños. Animales muertos cerca de la casona, sombras que se movían en las noches y voces que lo llamaban por su nombre desde lugares vacíos. El pueblo interpretaba estos sucesos como señales de que el guardián estaba despertando. En medio de la tensión,
surgía momentos de alivio cómico. Un niño del pueblo, Toño, seguía a Mateo a todas partes, preguntándole si el espejo podía mostrarle dónde había perdido su trompo. Su inocencia contrastaba con la gravedad de los adultos y recordaba a Mateo que no todo estaba marcado por el miedo. Mateo descubrió que todas las subtramas estaban conectadas: la desaparición de Julián, el secreto de Aurelio, la división del pueblo y la visión de Tomás. Todo apuntaba a que el espejo no era solo un objeto, sino un catalizador que revelaba las verdades ocultas de cada persona. Una noche, mientras revisaba las notas de Julián, Mateo encontró un dibujo inquietante: el símbolo del espejo roto, acompañado de la frase «El guardián no está en el espejo, está en nosotros». La noche en que el espejo apareció en la habitación de Mateo marcó un antes y un después. El reflejo que lo miraba no era suyo, los ojos eran más oscuros, la sonrisa más cruel, como si una versión distorsionada de sí mismo hubiera cobrado vida. El aire se volvió helado, y Mateo sintió que el guardián estaba más cerca que nunca. Al día siguiente, el pueblo amaneció convulsionado. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en la casona, otros hablaban de sombras que caminaban por las calles. Don Ramiro aprovechó el caos para reunir a los habitantes y exigir que Mateo fuera expulsado. «El guardián ya está entre nosotros», gritaba. «Todo por culpa de este forastero». Isabel defendió a Mateo con firmeza. «No es un forastero, es parte de este pueblo, y si alguien puede enfrentarlo, es él». La tensión alcanzó un punto crítico. Aurelio convocó a una reunión en la iglesia, donde reveló lo que había ocultado durante años. Él mismo había enfrentado el espejo en su juventud. «Sobreviví», confesó, «pero perdí a mi esposa. Ella no soportó lo que vio en su reflejo. Desde entonces, he custodiado el espejo, esperando al que pueda romper el ciclo». Las palabras de Aurelio sacudieron a todos. Mateo comprendió que no podía huir. El destino lo había alcanzado. El espejo no era solo un objeto, era un legado que lo conectaba con su abuelo, con Julián, con Aurelio y con todo el pueblo. Esa noche, Mateo decidió enfrentarlo. Entró en la casona acompañado por Isabel y padre Tomás. El espejo brillaba con intensidad, como si esperara su llegada. El guardián se manifestó por primera vez, una figura envuelta en sombras, con ojos que ardían como brasas. No habló, pero su presencia era abrumadora. Mateo se acercó y tocó la superficie líquida del espejo. Al instante, fue arrastrado hacia un mundo interior. Allí, se encontró con escenas de su vida: la muerte de su padre, su soledad en la ciudad, sus miedos más íntimos. Cada recuerdo se transformaba en un juicio, y el guardián aparecía en cada uno, señalándolo con severidad. No eres suficiente. Susurraba la voz del reflejo. ¿Has huido de tu verdad? Mateo cayó de rodillas, sintiendo que se ahogaba en sus propios temores. Isabel, desde fuera, gritaba su nombre, pero él apenas podía escucharla. Padre Tomás rezaba, intentando mantener la calma. En medio del caos, Mateo recordó las palabras de su padre en los sueños: «No huyas de ti mismo». Esa frase se convirtió en un faro. Se levantó y enfrentó al guardián. «Tal vez no soy perfecto», dijo con firmeza, «pero no voy a seguir huyendo». El guardián lo miró en silencio. El espejo comenzó a cambiar. Ya no mostraba escenas de dolor, sino imágenes de esperanza. Mateo se vio ayudando a Isabel, reconciliándose con su madre, encontrando un propósito más allá de la rutina. El punto de inflexión había llegado. Mateo no derrotó al guardián con fuerza, sino con aceptación. Comprendió que el espejo no era un enemigo, sino un reflejo de su verdad. Al aceptarse, el guardián se desvaneció, y el espejo quedó en calma. Cuando salió de la casona, el pueblo lo esperaba. Aurelio lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo lograste», dijo. «Has roto el ciclo». Mateo no respondió. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Viví de acuerdo con la verdad que había descubierto. Mientras el pueblo celebraba, Mateo notó algo inquietante. En el reflejo de una ventana cercana, el guardián aún lo observaba y sonreía. El enfrentamiento de Mateo con el espejo no pasó desapercibido. El pueblo entero se agitó como si un terremoto invisible hubiera sacudido sus cimientos. La noticia de que el guardián había sido enfrentado y que Mateo había sobrevivido corrió de boca en boca, mezclada con rumores, exageraciones y temores. Algunos celebraban. Los jóvenes se reunían en la plaza, encendían velas y cantaban como si se tratara de una fiesta patronal. Para ellos,
Mateo había liberado al pueblo de una maldición que llevaba generaciones. Otros, sin embargo, desconfiaban. Don Ramiro encabezaba a los escépticos, asegurando que nada había cambiado. El guardián no desaparece con palabras, decía con tono desafiante. Lo que vimos fue un truco. La división persistía, aunque ahora la balanza se inclinaba hacia la esperanza. El pueblo comenzaba a creer que el ciclo podía romperse, que la sombra del espejo no era eterna. Mateo, aunque victorioso, no salió ileso. El enfrentamiento lo dejó exhausto, con una sensación de vacío que lo acompañaba incluso en los momentos de celebración. Había visto sus miedos más íntimos y, aunque los aceptó, la experiencia lo marcó profundamente. Isabel lo notaba. «Tu mirada cambió», le dijo una tarde mientras moldeaba barro. «Ya no huyes, pero tampoco eres el mismo». La relación entre ambos se fortaleció. Isabel, que había vivido años de dolor por la desaparición de Julián, encontró en Mateo una razón para creer que la verdad podía sanar. Su confianza en él se transformó en un vínculo que iba más allá de la amistad. Don Aurelio, al ver que Mateo había sobrevivido, sintió que su propia carga se aligeraba. Durante décadas había custodiado el espejo con la culpa de haber perdido a su esposa. Ahora, al presenciar la aceptación de Mateo, comprendió que el espejo no era un castigo, sino una prueba. «No era mi deber cargar con esto solo», le confesó a Mateo. «Era nuestro deber aprender». Su revelación lo reconcilió con el pueblo, que lo había visto siempre como un guardián distante y misterioso. El sacerdote interpretó el enfrentamiento como un acto de revelación espiritual. Para él, Mateo había demostrado que la fe no estaba en los dogmas, sino en la capacidad de aceptar la verdad interior. El guardián no era enemigo, predicó en la misa siguiente. Era el espejo de nuestras almas. Sus palabras resonaron en los habitantes, que comenzaron a ver el espejo no como una amenaza, sino como un símbolo de crecimiento. El pueblo, inspirado por la experiencia, decidió abrir la casona del espejo como un lugar de reflexión. No todos se atrevían a mirarlo, pero muchos acudían para rezar, meditar o simplemente observar su superficie líquida. El espejo se convirtió en un centro espiritual y cultural, un espacio donde las personas buscaban respuestas a sus propias vidas. Mateo, sin proponérselo, se convirtió en guía. Los habitantes lo buscaban para pedir consejo, para compartir sus miedos, para encontrar valor. Aunque él no se consideraba un líder, su experiencia lo había transformado en referente. No todo era armonía. Las desapariciones pasadas, como la de Julián, seguían siendo heridas abiertas. Isabel aún buscaba pistas y Mateo la acompañaba en esa búsqueda. El misterio del guardián no estaba completamente resuelto. Aunque había desaparecido en el espejo, su presencia seguía manifestándose en reflejos y sombras. Mateo comprendió que la aceptación no significaba el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa. El guardián era parte de todos, y cada persona debía enfrentarlo en su propio momento. Una noche, mientras Mateo caminaba por la plaza, vio a un niño jugando con un trompo. El niño se detuvo, lo miró y dijo con voz extraña: «El guardián aún no se ha ido». Tras el enfrentamiento con el espejo, Mateo comenzó un proceso de transformación que no se limitaba a lo que había vivido en la casona. El verdadero desafío era aplicar esa revelación a su vida cotidiana, a sus relaciones y a su propósito. El pueblo lo miraba como un símbolo, pero él sabía que debía convertirse en algo más, en un hombre capaz de vivir con autenticidad. Mateo se levantaba cada mañana con una sensación distinta. Ya no era el joven atrapado en la rutina de la ciudad, sino alguien que había visto sus miedos y había decidido aceptarlos. Esa aceptación lo liberaba, pero también lo obligaba a actuar. Comenzó a ayudar en el mercado, a conversar con los ancianos, a escuchar las historias que antes pasaban desapercibidas. Descubrió que cada persona llevaba su propio guardián, y que enfrentarlo era un proceso único. Isabel lo acompañaba en este camino. Su dolor por Julián seguía presente, pero la fuerza de Mateo la inspiraba. Juntos comenzaron a organizar talleres de cerámica y reuniones comunitarias donde los habitantes compartían sus experiencias frente al espejo. Aunque muchos no se atrevían a mirarlo directamente, el simple hecho de hablar de sus miedos era un acto de valentía. La casona del espejo dejó de ser un lugar temido y se convirtió en un espacio de encuentro. Aurelio, liberado de su culpa, enseñaba a los jóvenes sobre los símbolos tallados en el marco del espejo, explicando su relación con antiguas tradiciones mesoamericanas. Padre Tomás organizaba meditaciones colectivas, integrando la espiritualidad con la introspección. El pueblo comenzó a cambiar. Las divisiones se suavizaron,
Y aunque Ramiro seguía desconfiando, incluso él no pudo ignorar que la gente encontraba paz en el proceso. La economía local mejoró gracias al turismo espiritual. Visitantes de otros pueblos llegaban para conocer la historia del guardián y participar en las ceremonias. El crecimiento no estuvo exento de dificultades. Mateo enfrentó la presión de ser visto como líder, algo que nunca había buscado. Algunos lo idealizaban, otros lo criticaban por no dar respuestas rápidas. Él aprendió a aceptar que no podía resolver los problemas de todos, pero sí podía acompañarlos en su búsqueda. Además, los reflejos del guardián seguían apareciendo en momentos inesperados, en el agua de un río, en los vidrios de las casas, en los ojos de quienes dudaban. Mateo comprendió que el guardián no desaparecía, sino que se transformaba en parte de cada persona. Esa revelación lo llevó a enseñar que la lucha no era contra una sombra externa, sino contra las propias resistencias internas. En medio de la seriedad, Toño, el niño del trompo, seguía persiguiendo a Mateo. ¿Ya le preguntaste al espejo dónde está mi trompo? Insistía con una sonrisa traviesa. Mateo reía y respondía: el espejo dice que lo encontrarás cuando dejes de buscarlo. Ese humor ligero recordaba a todos que el crecimiento no debía ser solemne, sino también alegre. La risa se convirtió en parte del proceso de sanación. Isabel vivió su propio despertar. Al compartir las notas de Julián y aceptar que su hermano quizá nunca regresaría, encontró paz en la idea de que él había enfrentado su verdad, aunque el resultado fuera distinto. Su relación con Mateo se profundizó y juntos comenzaron a hablar de construir un futuro en el pueblo, lejos de la soledad que ambos habían cargado. En un gesto de reconciliación, Mateo invitó a su madre a visitar San Cristóbal. Ella, que siempre había evitado hablar del pasado, se emocionó al ver el espejo. No lo miró directamente, pero al observar a su hijo comprendió que él había encontrado lo que ella nunca pudo darle: un propósito. Tu padre estaría orgulloso, le dijo con lágrimas en los ojos. Ese encuentro cerró una herida que Mateo llevaba desde la infancia. El proceso de superación también tuvo consecuencias prácticas. El pueblo comenzó a documentar sus experiencias, creando un archivo comunitario con testimonios, estadísticas de visitantes y registros de ceremonias. Mateo impulsó la idea de que el espejo debía ser reconocido como patrimonio cultural, no solo como leyenda. Esto atrajo la atención de investigadores y autoridades, quienes comenzaron a estudiar su simbolismo y su impacto social. El crecimiento, entonces, no fue solo personal, sino colectivo. El pueblo entero se transformó en un ejemplo de cómo enfrentar los miedos podía convertirse en motor de cambio. Una tarde, mientras Mateo caminaba con Isabel, vio su reflejo en el río. Esta vez no era el guardián, era Julián, que lo miraba en silencio antes de desvanecerse en el agua. El pueblo de San Cristóbal del Valle se encontraba en un estado de expectación. Aunque Mateo había enfrentado al espejo y sobrevivido, las señales de que el guardián seguía presente se multiplicaban. Los reflejos extraños en ventanas, el murmullo de voces en la noche y la inquietante frase del niño del trompo habían sembrado la duda. ¿Realmente se había roto el ciclo? Mateo sentía que el guardián lo seguía, no como enemigo, sino como sombra inseparable. Cada vez que miraba su reflejo en el agua o en un vidrio, veía destellos de esa figura oscura. El pueblo, aunque más unido, comenzaba a preguntarse si la victoria había sido parcial. Don Ramiro aprovechaba la incertidumbre para insistir en que el espejo debía ser destruido. No podemos vivir bajo la amenaza de un reflejo, clamaba en la plaza. Quememos la casona y acabemos con esto. Pero Aurelio y Padre Tomás se opusieron. El espejo no es enemigo, respondió Tomás. Es maestro. Si lo destruimos, perderemos la oportunidad de aprender. La discusión se volvió acalorada, y Mateo comprendió que debía actuar antes de que el pueblo se fracturara nuevamente. Mateo comenzó a entrenarse en silencio. Pasaba horas frente al espejo, no para enfrentarlo directamente, sino para observarlo, para aprender a convivir con su reflejo. Isabel lo acompañaba, moldeando figuras de barro que representaban serpientes y soles, símbolos que Aurelio decía eran claves para comprender el poder del espejo. El guardián no se vence con fuerza, le recordó Aurelio. Se vence con claridad. Mateo practicaba la aceptación de sus pensamientos más oscuros, escribía en un cuaderno sus miedos y los leía en voz alta frente al espejo. Cada palabra parecía debilitar la sombra que lo seguía. Isabel, al escucharlo, también comenzó a compartir sus propios temores. La pérdida de Julián, el miedo a quedarse sola, la duda de si alguna vez encontraría paz. Ese acto de vulnerabilidad los unió más que nunca. El guardián no era solo de Mateo, era de todos.
El pueblo decidió organizar una ceremonia. Inspirados por las tradiciones ancestrales, prepararon un ritual con fuego, música y danzas. Los jóvenes pintaron murales con símbolos del espejo, las mujeres tejieron mantos con figuras de serpientes, y los ancianos narraron historias de antiguos guardianes. La ceremonia no era solo un acto cultural, sino una preparación colectiva para el clímax. Todos sabían que Mateo debía enfrentarse nuevamente al guardián, esta vez no solo por sí mismo, sino por el pueblo entero. Padre Tomás bendijo el lugar, Aurelio trazó símbolos en el suelo con ceniza, e Isabel colocó una vasija frente al espejo con la inscripción: "La verdad nos libera". La noche previa al ritual, Mateo tuvo un sueño perturbador. En él, Julián aparecía frente al espejo, atrapado en su reflejo, pidiendo ayuda. No me olvides, el guardián no me dejó salir. El guardián no me dejó salir. Mateo despertó con el corazón acelerado. Comprendió que el clímax no sería solo su enfrentamiento, sino también la resolución del misterio de Julián. Isabel, al escuchar el sueño, se quebró en lágrimas. «Si lo encuentras, tráelo de vuelta», le pidió. «No puedo perderlo 2 veces». Ese nuevo objetivo añadió una capa de complejidad. Mateo debía enfrentar a Guardián no solo para liberarse, sino para intentar rescatar a Julián. La noche del ritual, el pueblo se reunió en la casona. Las antorchas iluminaban los muros, los tambores resonaban como latidos, y el aire estaba cargado de tensión. Mateo, vestido con un manto tejido por Isabel, se acercó al espejo. El guardián ya lo esperaba, reflejado con ojos ardientes. El silencio se hizo absoluto. Todos sabían que el momento decisivo había llegado. Mateo levantó la mano para tocar el espejo, y justo antes de hacerlo, el reflejo de Julián apareció detrás del guardián, gritando desesperado: «Sacadme de aquí». La casona estaba iluminada por antorchas, y el pueblo entero contenía la respiración. Mateo, vestido con el manto tejido por Isabel, se acercó al espejo. La superficie líquida vibraba como si estuviera viva. El guardián apareció con más fuerza que nunca. Una figura oscura, con ojos ardientes y un cuerpo que parecía hecho de humo y fuego. Detrás de él, el reflejo de Julián se agitaba desesperado, golpeando la superficie como si estuviera atrapado en una prisión invisible. «Sácame de aquí», gritaba Julián desde el reflejo. Isabel, al verlo, cayó de rodillas. «Es mi hermano, no lo dejes». El pueblo murmuraba, dividido entre el miedo y la esperanza. Aurelio levantó su bastón y exclamó: Este es el momento. El ciclo debe romperse. Mateo respiró hondo y tocó el espejo. Al instante, fue absorbido hacia el mundo interior. Allí, el guardián lo esperaba, más imponente que nunca. «No puedes salvarlo». Dijo con voz grave. Él eligió quedarse. Mateo miró a Julián, atrapado en una celda de cristal. «¿No lo eligió?», respondió con firmeza. «Fue consumido por el miedo, como yo lo fui». El guardián avanzó, cada paso resonando como un trueno. Si lo liberas, deberás cargar con su sombra. ¿Estás dispuesto? Mateo dudó. El peso de esa decisión era enorme. Pero recordó las palabras de su padre: «No huyas de ti mismo». Y comprendió que salvar a Julián no era solo un acto de compasión, sino de aceptación. «Sí, estoy dispuesto», afirmó. El guardián rugió, y el mundo interior se llenó de fuego. Mateo corrió hacia Julián, golpeando la celda con sus manos. Cada golpe era acompañado por imágenes de su propia vida, su soledad, sus fracasos, sus miedos. El guardián intentaba detenerlo, mostrándole visiones de derrota. Eres débil. Susurraba la sombra. No puedes cargar con 2 destinos. Pero Mateo gritó con fuerza: «No soy débil. Soy humano, y eso me hace fuerte». El cristal comenzó a quebrarse. Julián extendió la mano, y Mateo la tomó. En ese instante, el guardián lanzó un último ataque, una ola de oscuridad que intentó envolverlos. Pero Mateo, en lugar de resistirse, abrió los brazos y aceptó la sombra. La oscuridad lo atravesó, y en vez de destruirlo, se disolvió. El guardián se detuvo, sorprendido. «¿Has entendido?», dijo con voz más suave. «No se trata de vencerme, sino de aceptarme». Con esas palabras, el guardián se desvaneció, y el mundo interior se iluminó. Julián salió de la celda y abrazó a Mateo. Ambos fueron expulsados del espejo, cayendo al suelo de la casona frente al pueblo. Isabel corrió hacia ellos, llorando de alegría. «Julián, estás vivo».
El pueblo estalló en gritos y aplausos. Aurelio levantó su bastón y declaró: el ciclo ha terminado. El guardián ya no es enemigo, sino parte de nosotros. Mateo, exhausto, miró al espejo. La superficie ya no era líquida ni oscura, sino clara como el agua de un río. Reflejaba no sombras, sino rostros sonrientes. El clímax había llegado y pasado. Mateo no solo había enfrentado al guardián, sino que había liberado a Julián y transformado el significado del espejo. Ya no era un objeto de miedo, sino un símbolo de aceptación y verdad. Mientras el pueblo celebraba, Mateo notó algo inquietante. En el reflejo del espejo, el guardián aún estaba allí, pero esta vez sonreía con serenidad, como si hubiera encontrado paz. El pueblo de San Cristóbal del Valle amaneció distinto tras la noche del clímax. El aire parecía más ligero, las campanas de la iglesia sonaban con un eco renovado y las miradas de los habitantes reflejaban esperanza. El espejo, que durante generaciones había sido símbolo de miedo y división, ahora se mostraba como un portal de reconciliación. Su superficie clara devolvía rostros serenos, y la casona ya no era un lugar prohibido, sino un espacio abierto para todos. Mateo, exhausto pero transformado, comprendió que su viaje no había sido únicamente personal. Había liberado a Julián, había reconciliado al pueblo con su propia historia y había demostrado que el guardián no era un enemigo externo, sino una parte de cada uno. La aceptación de la sombra interior se convirtió en la enseñanza central. No se trataba de destruir el miedo, sino de integrarlo para crecer. Isabel, al reencontrarse con su hermano, encontró paz en su corazón. Su dolor se transformó en fuerza y junto a Mateo comenzó a imaginar un futuro en el que ambos pudieran construir algo nuevo para el pueblo. Aurelio, liberado de su culpa, se convirtió en maestro de símbolos y tradiciones, mientras Padre Tomás predicaba que la verdadera fe estaba en la valentía de mirarse a uno mismo. El pueblo, unido por la experiencia, decidió preservar la historia del guardián y del espejo como parte de su identidad. Los murales, las ceremonias y los relatos se convirtieron en patrimonio cultural, atrayendo visitantes que buscaban inspiración. San Cristóbal dejó de ser un lugar olvidado en las montañas para convertirse en un faro de introspección y esperanza. Mateo, por su parte, ya no era el joven atrapado en la rutina de la ciudad. Había encontrado propósito en el servicio a los demás, en la construcción de comunidad y en la aceptación de su propia verdad. Su viaje interior lo había transformado en un hombre capaz de liderar con humildad y de inspirar con su ejemplo. La conclusión no era un final, sino un inicio. El ciclo del miedo se había roto, y en su lugar nacía un camino de crecimiento. El guardián, lejos de desaparecer, se había convertido en símbolo de la fuerza interior que todos debían reconocer. Mientras el sol se alzaba sobre las montañas, Mateo miró el espejo una última vez. En su reflejo ya no había sombras, solo la imagen de un hombre que sonreía con serenidad, y detrás, un pueblo entero que caminaba hacia la luz. Meses después, San Cristóbal del Valle se había transformado. El espejo ya no era un símbolo de temor, sino de aprendizaje. Los visitantes llegaban para escuchar la historia de Mateo, Isabel y Julián, y se llevaban consigo la enseñanza de que el verdadero guardián habita en cada uno de nosotros. Mateo, ahora en paz, caminaba por las calles del pueblo con una sonrisa serena, consciente de que había encontrado su propósito, guiar a otros hacia su propia verdad. El ciclo se había roto, y en su lugar nacía una nueva era de luz y esperanza compartida. La historia del guardián del espejo nos recuerda que el verdadero poder está en aceptar nuestras sombras y transformarlas en luz. Si esta narración te inspiró, comparte el mensaje. Todos llevamos un guardián dentro, y enfrentarlo es el primer paso hacia la libertad. Suscríbete al canal, comenta qué parte de la historia resonó más contigo y compártela con alguien que necesite escucharla. Tu participación mantiene viva esta comunidad y ayuda a que más personas encuentren valor en sus propios reflejos. El viaje continúa, y tú eres parte de él.